Buenas tardes. Dentro de estos videos breves que estamos desarrollando con algunas ideas muy básicas de diseño estructural, me parece interesante realizar este que trata sobre un caso real de un diseño inadecuado que generó la inestabilidad global del edificio y solo la oportuna intervención de peritos muy capacitados que tomaron las medidas con un costo importante de refuerzo de la estructura impidieron que ocurriera el mismo. La eventualidad del posible colapso no se debió a cargas de sismo ni cargas extraordinarias, sino simplemente al peso propio de la estructura. En el proyecto de edificios Torres puede presentarse ante un mal proyecto estructural la posible inestabilidad global de la estructura con riesgo de colapso total de la misma. Y esto puede ocurrir para el nivel de carga de servicio. Vamos a presentar, como dijimos, un ejemplo real en donde la oportuna intervención de especialistas detectó el problema, lo interpretó correctamente y evitó la falla. Lo que tenemos es un edificio de 16 niveles, se construyeron 4 con la misma tipología, con un esquema del núcleo de escaleras y ascensores que no constituían tabiques cerrados como usualmente se plantean, con columnas de 18 centímetros de ancho y 150 de longitud, todas ubicadas según el plano I. No existía en principio y a priori, después ahora lo vamos a ver mejor, ninguna columna con rigidez importante ubicada según el eje X y tampoco había pórticos ubicados según la dirección del eje X porque los centros de las columnas en la dirección del eje X no se vinculaban mediante vigas. Modelo de la estructura, una ampliación del estudio de la patología del ingeniero Fusco, se presenta, por ejemplo, en esta publicación, año 93. Este es un esquema de la estructura aproximado según los datos, donde se visualiza que, claro, las columnas estaban todas orientadas en la dirección del menor ancho. Y no existían elementos con rigidez según el eje X. Este es el análisis preliminar de los elementos estructurales que desarrollaron los peritos. Como ven, el núcleo de escaleras y ascensores no lo constituían tabiques cerrados con una buena rigidez según ambas direcciones, sino elementos tipo columna de 180 por 100, 180 por 80, 240 por 14, todas ubicadas según el eje menor. Se convocó a los peritos cuando empezaron a surgir cuadros de fisuras. Ahora lo paso rápido ese porque un cuadro de fisuras iniciales que motivaron la preocupación y la consulta. Cuando los peritos intervienen, ven que la evolución de esas fisuras era sumamente rápida y estaba indicando la inminencia de un posible colapso. En la última de los esquemas que vamos a ver se visualiza fisuras ya en la zona central de la losa junto al núcleo de escaleras que se presentaron en varios niveles sucesivos y ya manifestaban el posible colapso global de estructuras, como que la estructura iba a partirse. En la dirección más larga, las columnas de sección rectangular no estaban vinculadas por vigas, como dijimos, y no existían pórticos en esa dirección. La estructura carecía de rigidez según dicho eje.
Aunque a ustedes les parezca extraño, se construyeron 4 edificios con estas características y la patología apareció luego de terminados los mismos. El inicio de la consulta fueron fisuras como las tipo 1 en las esquinas. Rápidamente aparecieron las tipo 2 y tipo 3, que estaban manifestando desplazamientos relativos relevantes y preocupantes. Luego aparecieron las tipo 4 y tipo 5, y finalmente cuando se manifiestan las tipo 6 y tipo 7 en el centro geométrico de la estructura, claramente se está manifestando una tendencia a que el edificio se parta por la mitad, no será el término más adecuado, generando el colapso completo de la estructura. Entonces, la rápida intervención de los mismos, en el trabajo que está mencionado se explicita, evitó esta situación. En el Código ASI 318-2019, en el capítulo 6, se hace un análisis de inestabilidad, tanto local como global, y se podría detectar una situación de este tipo si los momentos de segundo orden son mayores que 1,4 veces los momentos de primer orden. En ese caso, el mismo código nos está diciendo, señor, revise el sistema estructural porque eventualmente está ante una situación de posible inestabilidad global. Por supuesto que ustedes, una estructura como la anterior, pueden hacer un análisis de segundo orden y detectar el problema, y yo diría que el problema lo detectan a priori, ni bien se plantea el esquema estructural si reciben ese plano. Esta situación podría haber mejorado sustancialmente con que los núcleos rígidos tuviesen rigidez en ambos ejes, fueran núcleos no totalmente cerrados porque son de escaleras y ascensores, pero con una buena rigidez según la dirección mayor, y colocando vigas en correspondencia con las columnas, se hubiera mejorado mucho la estabilidad global de la estructura. Esta situación se presentó en ausencia de cargas horizontales relevantes, ¿sí? Y solo la intervención oportuna evitó la falla completa, con las consecuencias que hubiera derivado si el edificio hubiera estado ocupado. Entonces, la evolución de la fisura fue muy rápida, como lo plantea en su análisis los peritos, y requirió una intervención también muy ágil. Entonces, bueno, es un llamado de atención en cuanto estamos desarrollando el anteproyecto estructural de un edificio de, en este caso, 16 niveles, que tenga la rigidez adecuada ante cargas horizontales en ambos ejes principales, ¿sí? Y que los fenómenos de segundo orden no sean relevantes para propiciar una inestabilidad global. Bueno, con este caso que es real, pretendo solamente que reflexionemos sobre el tema. Gracias.